Sí, un día muy fuerte, porque tiene que ver con el recuerdo, con la memoria, con seguir afirmando el proceso de reconocimiento de lo que tiene que ver con los derechos soberanos sobre Malvinas y fundamentalmente de la responsabilidad que nos toca a nosotros en lo institucional, y a su vez aquí en Cañón Seco haciendo una reparación histórica con 3 regimientos que estuvieron instalados en la playa de tanques de aquí de Cañón Seco de YPF, planta de almacenamiento de petróleo, que en aquel tiempo, hace 35 años, estuvo custodiada por regimientos de pibes correntinos, ¿no? Y un día llegamos a las instalaciones y los chicos ya no estaban, se habían ido a Malvinas. De esos chicos, 24 quedaron en Malvinas. Nunca se reconoció eso, nunca pudimos recuperar información y datos que nos indiquen qué había pasado, qué regimientos eran. YPF no tiene documentación al respecto, el Estado provincial tampoco, nosotros aquí no la teníamos. Recurrimos a la memoria de un ex trabajador jerárquico de YPF de aquellos años, don Eleuterio Correa, que hoy tiene 90 años, y recordaba. Nos pusimos en contacto con uno de los soldados que aquí estuvieron. Bueno, ahí pudimos recuperar información y determinar que eran 24 los soldados que fallecieron en Malvinas. Así que todo eso, más la imposición del nombre de un lugar que estamos por inaugurar, y lo vamos a hacer el 10 de junio, el día de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, que lleva el nombre Paseo de nuestros héroes de Malvinas. Esto es lo que nosotros vivimos aquí, con nuestras instituciones, con veteranos de Malvinas que vinieron de Caleta Olivia, con gente, con nuestro vecino ilustre eh, Pelusa González, que también formó parte del acompañamiento civil a todo lo que tuvo que ver con el Teatro de Operaciones en el Atlántico Sur, no en Malvinas, pero sí aquí en el continente, y merece también, por lo menos de parte nuestra, ser Él reconocido. participó dentro de la parte de telecomunicaciones, ¿no? Claro, él era radioaficionado, tratando de captar todas las señales que pudieran venir de las comunicaciones que tenían los comandos que se habían instalado en territorio argentino, que motivó, por ejemplo, el derribo de uno de los helicópteros con cerca de 12, creo que fueron los soldados argentinos que murieron. Fue artillado desde el continente. Bueno, él tenía la tarea, siendo conocedor de todo lo que es el trabajo de radioaficionado, de capturar e interceptar todo ese tipo de señales y de comunicaciones de los ingleses y los comandos que aquí estaban. Así que todo eso vivimos aquí en Cañón Seco, las palabras de nuestros veteranos, el mensaje de uno de los veteranos de Corrientes que estuvieron acá, muy conmovedor, muy fuerte. Y obviamente nosotros nos tocó señalar en qué contexto se dio la decisión del entonces gobierno genocida, conducido en aquel momento por Galtieri, que no tuvo ningún fin patriótico ni ningún fin de la recuperación soberana de Malvinas, sino que fue un manotazo de ahogado político para seguir perpetuándose en el poder, en virtud que ya tenía procesos de descomposición a partir de las políticas de hambre, de destrucción del aparato productivo, de recesión, de endeudamiento y de achicamiento de todo lo que tiene que ver con el consumo interno, generando un alto índice de empobrecimiento de sectores populares en Argentina. A raíz de eso es que seguramente han tomado esta determinación, fogoneado por los sectores económicos que siempre han estado detrás de los golpes de Estado en la Argentina y detrás de todos los procesos de endeudamiento y de empobrecimiento de los sectores populares en el país. Ayer vivíamos un café literario aquí en este mismo salón, eh, lleno y cargado de emociones, con la participación de mucha gente también. Sí, un café literario donde el centro de atención fue toda la bibliografía, todo lo que tiene que ver con Malvinas, nuestros veteranos, libros, homenajes, charlas, y lógicamente la opinión de nuestros soberanos, de cosas que han escrito ellos también. Realmente
Un momento extraordinario hemos tenido, muy fuerte también desde el punto de vista de la recuperación de cosas que nosotros no conocíamos, fotos, imágenes, libros, escritos, poemas anónimos de soldados, fuertísimo, realmente. Hoy dimos lectura a algunas de estas cosas, así que también Una comunicación telefónica también. tuvimos una comunicación telefónica con alguien que estuvo a punto de ir a Malvinas, que no fue porque justamente el armamento de los soldados que estaban ya en el avión no funcionó, entonces tuvieron que quedarse. Estas son las cosas que pasaron y que generaron que nosotros digamos que está recordando 649 muertos, tanto en el territorio malvinense como en lo que fue el ataque al crucero General Belgrano. Pero por encima de todo ello nosotros sostenemos, y lo hicimos acá, que vamos a recuperar Malvinas de la mano del Estado de Derecho, del Estado de Justicia, del Estado republicano, de la vigencia de la vida institucional y constitucional y del sistema democrático en la Argentina, que vamos a recuperar Malvinas por vía de la diplomacia, de una diplomacia fuerte, de una diplomacia firme, donde bajo ningún concepto saque del centro la cuestión los derechos soberanos sobre Malvinas, y vamos a recuperar Malvinas desde la paz, con el derecho internacional en la mano, con las resoluciones de los organismos internacionales que han actuado y seguirán actuando, y vamos a recuperar las Islas Malvinas por nuestros héroes, por nuestros mártires y por todos los hombres y mujeres de bien en la Argentina que quieren recuperar ese lugar, ese sitio para la patria grande que soñaron San Martín, Güemes, Belgrano y nuestros prohombres de la nacionalidad argentina. Jorge, por lo último, y sacándolo ya totalmente de esto, vamos a hablar un poquito sobre el paro que se viene de petroleros. Esta es una localidad que está enclavada en el corazón petrolero de la provincia de Santa Cruz, en lo que es la zona norte. Y bueno, si ya tenemos complicaciones en la provincia y las comunas y en las municipalidades, un paro también genera la caída de la coparticipación también para la provincia y para las demás localidades. ¿Cuál es su concepto? Y bueno, un paro que viene, que trataron de no hacerlo por todas las vías primero, y bueno, y que ineludiblemente vamos a tener que llegar a esa medida. Bueno, un paro es el último recurso al que apela un dirigente sindical con responsabilidad y con preocupación y con una estrategia clara, defender a los trabajadores a los cuales representa. Y si esta es una medida de carácter extraordinario, es porque ya se agotaron todas las instancias, y entonces sobreviene una determinación del trabajador organizado a través de las organizaciones que tutelan sus intereses. Y nosotros vamos a acompañar absolutamente esa determinación de nuestra responsabilidad institucional, pero no solamente porque tenga que ver con la afectación que puede hacer sobre los intereses comunales, los intereses vinculados con los recursos. La disminución de la actividad hace que haya una disminución del recurso fiscal y por lo tanto genera también un problema y un inconveniente en materia económica, presupuestaria y financiera a todos los municipios, las comunas, a la provincia, en cuanto a uno de los factores más importantes como la regalía de gas y petróleo. Pero consecuentemente con ello además nosotros estamos conversando, estamos estableciendo un vínculo muy fuerte con las organizaciones vinculadas con la actividad petrolera, con esta situación crítica que hoy se ve en el petróleo, a partir de varios factores concurrentes que tienen que ver con el precio internacional en caída, que hoy medianamente se quiere estabilizar en un valor y que no alcanza a quedar fuertemente anclado, definido y posicionado en un número que permita el sostenimiento sin ningún tipo de inconveniente de la actividad petrolera. En otro factor que tiene que ver con la mega devaluación que hemos vivido aquí en la Argentina, en otro factor que tiene que ver con el proceso recesivo que se ve en la Argentina, con el aumento de los combustibles que hace que se reduzca el consumo. Si la actividad cae y la actividad económica y todos los índices económicos caen, evidentemente también cae el consumo de combustible, que por donde se genera una de las mayores fuentes de rentabilidad de algunas empresas, fundamentalmente de YPF. Tiene que ver con la caída del nivel de actividad en todo el país y con la falta de políticas públicas activas que apunten al sostenimiento de la inversión, que apunten al sostenimiento de una actividad tan importante como es la actividad petrolera, entre otros aspectos y entre otros
factores de carácter macroeconómico en la Argentina. Esto hace que nosotros hayamos también impulsado y estamos promoviendo la necesidad de hacer un llamamiento a todos los sectores, plantear la emergencia social petrolera en Santa Cruz, de generar el Consejo Provincial del Petróleo y el Gas con la participación de todos, el Estado provincial, las municipalidades, de todos los organismos representativos de los trabajadores en todo lo que tenga que ver con la actividad petrolera, con la creación de un fondo compensador social contracíclico, con el aporte de las petroleras, porque siempre lo hemos señalado, para el tiempo de las ganancias, el trabajador y la sociedad son los primeros convidados de piedra, y para el momento de las pérdidas son invitados de lujo, y esto no lo vamos a permitir, por lo menos desde nuestra concepción, desde nuestro firme planteamiento institucional, porque esta historia ya sabemos cómo empieza y cómo termina. Entonces, para evitar este tipo de cosas, se tiene que establecer una estrategia conjunta de todos los sectores, que tenemos responsabilidad sobre un tema tan trascendente como es el recurso de los hidrocarburos, y plantear fuertemente, entre otras cuestiones, que si no hay inversión en Santa Cruz, hay una ley que establece que de darse ese incumplimiento y de esa obligación por parte de las empresas operadoras, se tiene que rescindir y se tiene que quitar la concesión que ha firmado y que ha obligado a esas inversiones. Y esto se puede advertir cuando hay un trabajador en la calle. Un trabajador en la calle implica falta de inversión por la empresa, por parte de las empresas y concesionarias obviamente. Y si hay falta de inversión e incumplimiento, por lo tanto, debe haber lo que dice la ley. Rescisión de todas las concesiones que tienen en este momento las empresas. Son planteos que nosotros humildemente aportamos en el marco de este acuerdo social, que además fue convocado por el gobierno provincial y la participación de todos los sectores.